En 2025, un detonante silencioso está afectando a quienes creían estar a salvo. No es un accidente que se pueda ver en un gráfico. Es un correo electrónico que llega fuera de horario, seguido de otro unos días después, y juntos convierten una vida normal en una cuenta regresiva. Aproximadamente 1,4 millones de estadounidenses están siendo descritos como en pánico, pero el pánico no es irracional. Es cuestión de matemáticas. ¿Cuántas semanas faltan para que se retrase el alquiler? ¿Cuántos días faltan para que termine la cobertura médica? ¿Cuántas llamadas faltan para que alguien finalmente responda a su solicitud? Y casi al final les mostraré el único paquete que realmente mantuvo a la gente alojada en ciudades reales, además de por qué las autoridades siguen bloqueándolo incluso cuando es más barato que los daños. Pero antes de hablar de lo que ocurre ahora, necesitan ver lo que sucedió. El aviso que inició la cuenta regresiva. Empieza discretamente, con una invitación de calendario que parece más pequeña de lo que es. Una breve presentación, una actualización del equipo, una reunión informal donde alguien lee un guión y tu acceso termina antes de llegar al estacionamiento. La gente describe el momento de la misma manera. Nada dramático, simplemente irreal, como ver tu vida convertirse en el problema de otra persona. La última ola no se parece a los antiguos despidos que la gente recuerda. No se trata solo de fábricas y comercios minoristas. Se trata de personas con títulos, certificaciones y puestos de trabajo que se promocionaban como estables. Tras 2 años de recortes intermitentes, el patrón en 2025 es más nítido. Se están reduciendo los equipos incluso cuando el negocio no está colapsando, y al personal restante se le dice que es eficiencia. Se puede observar en lugares que antes prometían seguridad mediante el crecimiento. En algunas partes de California, los grupos de software y medios de comunicación están de nuevo en declive. En Texas, los equipos de logística y operaciones corporativas se están reduciendo tras expansiones demasiado rápidas. En Nueva York, los puestos de finanzas y publicidad se están consolidando en menos oficinas. En Florida, los departamentos de administración de la salud y apoyo a seguros se están reduciendo de una forma que los pacientes nunca ven hasta que no reciben respuesta a sus llamadas. Lo que está en juego no es abstracto. La pérdida de un empleo está ahora programada para colisionar con costos fijos que no se detienen. Las renovaciones de alquiler llegan a tiempo, las facturas de la guardería no paran, los pagos de préstamos estudiantiles no importan lo que dijo el jefe. Y el seguro médico suele terminar en cuestión de semanas, justo cuando el estrés empieza a convertirse en síntomas reales. Por eso el pánico se propaga más rápido que el propio despido. La cuenta regresiva es todo lo que conlleva. La gente empieza a hacer preguntas que parecen privadas. ¿Cuánto durarán mis ahorros? ¿Cuánto tardará mi casero en darse cuenta? ¿Cuánto tardaré en tener que elegir entre la medicina y el alquiler? Y la cuenta regresiva tiene un segundo detonante que afecta incluso a quienes aún tienen trabajo. ¿Por qué los despidos se sienten diferentes esta vez? La explicación habitual es simple. Las empresas se están adaptando. Pero la adaptación no es una razón, es una etiqueta. El mecanismo subyacente es más específico, y una vez que lo ves, dejas de esperar que las viejas reglas regresen. Durante años, el dinero barato recompensaba el crecimiento a cualquier precio. Contratar era una inversión. Luego, los costos de endeudamiento aumentaron. Los inversores exigieron ganancias inmediatas, y la forma más fácil de generar ganancias en el papel era recortar la nómina. Los salarios son una de las pocas partidas de un presupuesto que pueden reducirse instantáneamente sin necesidad de desarrollar un nuevo producto. Al mismo tiempo, las empresas aprendieron que es posible sobrevivir a la disrupción. Tras los años de pandemia, los equipos directivos descubrieron que podían optimizar su gestión, asignar menos trabajo a sus empleados y aún así cumplir los objetivos. Algunas incluso vieron subir el precio de sus acciones tras los despidos, lo que enseña una lección clara. La estabilidad de los trabajadores no forma parte de la métrica de rendimiento. También se está produciendo un cambio más discreto en las oficinas y los equipos remotos. El trabajo se está rediseñando en torno a herramientas que reducen la necesidad de personal. No porque las máquinas hayan reemplazado a todos, sino porque una sola persona ahora puede hacer lo que antes requería un grupo pequeño. Especialmente en funciones que implican redacción, triaje de atención al cliente, programación y limpieza de datos. Las empresas rara vez lo llaman reemplazo, lo llaman mejora del flujo de trabajo. El efecto es el mismo, menos puestos. La presión de la externalización añade otra capa. Si una tarea se puede realizar desde cualquier lugar, también se puede fijar su precio desde cualquier lugar. Esto no elimina los empleos nacionales de la noche a la mañana, pero debilita el poder de negociación con el tiempo y hace que el trabajo temporal parezca normal. Incluso cuando se recontrata a las personas, el nuevo trabajo puede conllevar un salario más bajo, prestaciones más bajas y mayores expectativas, lo que ralentiza la recuperación.
Así que los despidos no llegan como una respuesta a la crisis, sino como un hábito empresarial. Y cuando un hábito se encuentra con un mercado inmobiliario ya de por sí bajo presión, el resultado no es un revés temporal. Se convierte en una caída que te cambia la vida. Porque el otro mensaje en tu bandeja de entrada no es de recursos humanos. El mecanismo de alquiler que convierte la pérdida de empleo en un desastre. La mayoría de la gente oye la explosión de los alquileres e imagina torres de lujo y barrios ricos. La realidad es más común y peligrosa. Los apartamentos promedio se están volviendo matemáticamente incompatibles con los salarios promedio, incluso en lugares que antes se consideraban asequibles. El mecanismo de alquiler tiene 3 engranajes y giran juntos. En primer lugar, existe escasez. Muchas regiones no construyeron suficientes viviendas durante años y la escasez se agrava con el tiempo. Las normas de zonificación que limitan grandes áreas a viviendas unifamiliares reducen la cantidad de unidades disponibles, incluso con el crecimiento de la población. La obtención de permisos demora meses o incluso años. Las disputas vecinales ralentizan los proyectos. Cuando la oferta es limitada, los propietarios pueden exigir más. En segundo lugar, existe una transferencia de costos. Las primas de seguros de los edificios han subido en muchos mercados. El mantenimiento es más caro. Los impuestos prediales se ajustan al alza. Estos costos se convierten en una justificación para aumentos de alquiler, incluso cuando la vivienda en sí no ha mejorado. Incluso servicios básicos como el servicio de recolección de basura y la facturación del agua se incluyen en cargos adicionales, lo que hace que el alquiler anunciado parezca estable mientras que el costo total aumenta de todos modos. En tercer lugar, está el sector inversor. Los grandes propietarios y grupos de inversión pueden tratar los apartamentos como activos financieros. Aumentan los alquileres para que se ajusten a la rentabilidad objetivo. Pueden estandarizar los aumentos entre cientos de propiedades. Cuando la vivienda se gestiona como una cartera, el inquilino se convierte en una variable, no en un vecino. Si unimos todos esos engranajes, obtenemos el momento más brutal. Los alquileres suben incluso cuando los empleos se vuelven menos seguros. En algunas zonas de Washington y Colorado, los recién llegados compiten por unidades limitadas. En Arizona y Nevada, el rápido crecimiento lo ha vuelto todo más estricto. Luego está la barrera del depósito. Mudarse no se trata de buscar un lugar más barato. Mudarse implica el primer mes, el último mes, el depósito de seguridad, las cuotas de solicitud y, a veces, un depósito para los servicios públicos. A alguien le puede costar caro irse. Y los arrendadores son más rigurosos en tiempos de incertidumbre, lo que significa que un despido reciente o un historial crediticio bajo pueden bloquearte incluso si tienes dinero en efectivo. Así es como un despido se convierte en un desastre. No solo se pierden ingresos, sino también opciones. Y cuando las opciones desaparecen, la gente entra en un pasillo donde el tiempo se convierte en el enemigo. El corredor de los 90 días que nadie planea. La mayoría de los consejos financieros dan por sentado que tienes ahorros. Mucha gente no los tiene. Incluso entre los profesionales, un fondo de emergencia suele significar unas pocas semanas, no meses. Por eso la crisis se acelera alrededor de los 90 días. El primer mes después de un despido suele gestionarse con rechazos y papeleo. Solicitas el seguro de desempleo. Actualizas tu currículum. Te dices a ti mismo que será rápido, porque tienes habilidades y experiencia. Llega el segundo mes y la realidad se endurece. Los cheques de desempleo reemplazan solo una parte del sueldo anterior y suelen llegar más tarde que las facturas. Tu seguro médico está a punto de acabarse. Si continúas con la cobertura a través de un programa federal de continuación de la cobertura, la prima puede subir, porque tu empleador ya no paga una parte. Mucha gente hace cálculos y cancela la cobertura, con la esperanza de que todo salga bien. Para el tercer mes, las compensaciones se vuelven físicas. La gente se salta las visitas al médico, prolonga los medicamentos, evita el cuidado dental. Retrasa las reparaciones del coche. Esos retrasos no son inofensivos. Crean futuras emergencias que cuestan más. Y el estrés en sí mismo se convierte en un costo, porque empeora el sueño, ralentiza la toma de decisiones, y cada pequeño problema parece una prueba de que el colapso es inevitable. En este corredor es donde la cifra de 1.4 millones es más relevante. Se puede discutir sobre el método de conteo exacto, pero la categoría es real. Personas que no son visibles en los albergues, que no se incluyen en los recuentos de personas sin hogar, ni aparecen en los titulares de desempleo, porque técnicamente siguen trabajando, con trabajos temporales, contratos temporales o turnos a tiempo parcial. Sobreviven en una zona financiera muerta, demasiado estables para acceder a muchos programas, demasiado frágiles para resistir otra crisis. Y lo que parece supervivencia a menudo es solo una forma silenciosa de pánico. Pánico que parece responsabilidad. El pánico no siempre se manifiesta como caos. En términos económicos, suele manifestarse como control. Las personas se vuelven estrictas, guardan silencio, empiezan a vivir como si todo fuera una emergencia,
fingiendo que nada ha cambiado. Dejan de comprar cualquier cosa que pueda posponerse. Cancelan pequeñas comodidades. Cocinan comida más barata. Evitan los planes sociales. Venden cosas que antes consideraban parte de la vida normal. Siguen yendo a trabajar si aún tienen trabajo, porque el trabajo es la última prueba que pueden ofrecerse de que no están cayendo. La primera herramienta importante que la gente usa es la deuda. Tarjetas de crédito, préstamos personales y planes de compra ahora y paga después. Estos productos se promocionan como conveniencia. En una crisis se convierten en un puente. Luego, el puente se convierte en una trampa. Un pago atrasado puede hundir rápidamente tu historial crediticio. 2 pagos atrasados pueden cambiar la tasa de interés que te ofrecen. 3 pueden convertirse en una etiqueta que los arrendadores usan para negarte una vivienda, incluso si recuperas ingresos. El crédito no mide el carácter. Mide tu capacidad para absorber imprevistos, y el sistema te castiga precisamente cuando menos puedes pagar. Aquí está la parte que la gente no entiende hasta que la vive. Una vez que tu crédito se quiebra, todo se encarece. Los depósitos suben, los costos de los seguros suben. Algunos empleadores tratan los problemas de crédito como un riesgo. Incluso puedes enfrentar costos más altos solo para dar de alta los servicios públicos. El mundo te cobra extra por ser inestable. Ahora bien, puede parecer que todo esto le está sucediendo a un grupo específico de personas, pero déjame preguntarte lo siguiente. Si tu alquiler subiera $300 el mes que viene, ¿qué recortarías primero para sobrevivir? ¿Comida, transporte, atención médica o el pago de deudas? Responde en los comentarios, porque en esas decisiones es donde la política se convierte en realidad. Y si este análisis te está tocando la fibra sensible, dale me gusta al video y suscríbete. En un minuto verás por qué la solución que funcionó en ciudades reales suele fallar cuando se copia, a menos que primero se cambie una condición específica. Pero antes de llegar a eso, necesitas ver quién cae primero. Porque no es quien la mayoría de la gente supone. ¿Quién cae primero cuando las matemáticas se rompen? Los primeros hogares en derrumbarse no suelen ser los más pobres. Son los más endeudados, los que parecen estables, hasta que se revisan las facturas mensuales y se ve lo poco que queda. Un trabajador a mitad de su carrera puede ganar lo que solía ser un buen salario, y aún así ser frágil si los costos fijos se acumulan. Alquiler alto, cuidado infantil, la cuota del coche, seguro y deudas derivadas de la educación, o un problema médico que nunca dejó de cobrar intereses. En teoría, parece estar bien. En realidad, es una torre construida sobre nóminas ininterrumpidas. Los hogares con un solo ingreso son el ejemplo más claro. Cuando un solo trabajo sustenta toda la estructura, un despido no es un revés. Es un evento existencial con una fecha límite. Los hogares con 2 ingresos aún pueden caer, pero el segundo ingreso puede frenar la caída. Y frenarla es importante porque mantiene las opciones sobre la mesa. Una caída más lenta significa que se puede negociar, vender algo con calma y aceptar una reducción salarial sin perder la vivienda inmediatamente. Una caída rápida elimina opciones antes de que se pueda siquiera pensar. Los inquilinos sin redes de seguridad familiar caen más rápido de lo que nadie quiere admitir. Algunos pueden mudarse con sus padres, otros pueden pedir prestado, muchos no. Son ellos quienes descubren la rapidez con la que la vida moderna castiga el aislamiento, especialmente en mercados donde incluso alquilar una habitación requiere depósitos, verificación de crédito y antecedentes que tratan una crisis financiera reciente como una mancha moral. Los trabajadores temporales se enfrentan a una inestabilidad diferente. Sus ingresos pueden reducirse sin previo aviso, no con una reunión de despido, sino con menos pedidos, pagos más bajos, nuevas normas y un algoritmo que, silenciosamente, deja de darles trabajo. Trabajan más horas por menos dinero y como siguen trabajando, no aparecen como desempleados en las estadísticas que la gente usa para afirmar que todo va bien. Los trabajadores mayores conllevan un nivel de riesgo adicional. Perder un trabajo a los 50 o 60 años no es lo mismo. La contratación disminuye, aumenta el sesgo por edad, aumentan las necesidades de salud y el margen de recuperación es menor. El miedo es mayor porque se puede ver que la jubilación se convierte en otra búsqueda de empleo, y el coste de empezar de cero se siente más alto que hace una década. Por eso, la colisión de despidos y aumentos de alquiler no solo es una dificultad, es un mecanismo de clasificación. Cuando suficientes personas son clasificadas hacia abajo, el daño deja de ser personal y empieza a ser contagioso. La cascada que la hace autosostenible. Cuando los hogares recortan gastos, los negocios locales lo notan primero, porque los negocios locales se basan en rutinas constantes. La compra de café por la mañana se vuelve menos frecuente. Pedir comida para llevar pasa a ser una vez por semana en lugar de 3. El corte de pelo se retrasa. La reparación del coche se pospone hasta que algo se rompe. Restaurantes, salones de belleza,
Talleres mecánicos y pequeños comercios perciben los días vacíos antes de que llegue la noticia. Los dueños empiezan a recortar horas, luego recortan personal, luego cierran. Esos cierres generan más pérdidas de empleos, lo que reduce aún más el gasto y el círculo vicioso se estrecha. El peligro reside en lo normal que parece al principio. Unas pocas semanas tranquilas pueden considerarse estacionales. Algunos cierres pueden atribuirse a la mala gestión, pero si recorres la misma calle comercial mes tras mes, empiezas a ver un patrón. Letreros de "se alquila" sustituyen a los de "abierto", horarios más cortos, menos empleados, más sillas vacías. Un lugar puede parecer vibrante, mientras en silencio se desangra. Las ciudades son las siguientes en sentir la cascada. Los ingresos por impuestos sobre las ventas disminuyen. Las solicitudes de ayuda para el alquiler aumentan. Los albergues se llenan más rápido. Los servicios públicos se ven sobrecargados. Pero los presupuestos responden a ciclos anuales, no a la realidad semanal, y los sistemas de asistencia suelen estar diseñados para oleadas más pequeñas, no para una presión masiva. Por lo tanto, el momento en que más se necesita la ayuda suele ser el momento en que los recursos empiezan a escasear, lo que obliga a las autoridades a tomar la peor decisión posible: controlar los síntomas o admitir que la estructura está fallando. Mientras tanto, el mercado inmobiliario no se relaja rápidamente. Los grandes propietarios pueden esperar. Los inversores pueden conservar sus viviendas más tiempo del que un inquilino puede mantener su vida. Los propietarios protegidos por el capital pueden capear las turbulencias. Los inquilinos no. Y cuando los inquilinos se ven obligados a irse, el coste social no solo se reduce a dificultades. También se pierden horas de trabajo debido a los largos desplazamientos, la pérdida de estabilidad escolar para los niños y la pérdida de vínculos comunitarios que tardan años en reconstruirse, si es que se reconstruyen. Aquí es donde el consejo clásico "consíguete otro trabajo" empieza a sonar a insulto, porque da por sentado que el mundo de la contratación sigue funcionando como antes. La gente no solo pierde ingresos, sino también tiempo, y el sistema les cobra por el tiempo. ¿Y ahora qué? ¿Qué impide realmente que una pérdida temporal de empleo se convierta en una pérdida permanente de vivienda? La respuesta no es un programa mágico, es un paquete. Y comienza con un objetivo poco atractivo: detener la cadena de desahucios antes de que se ponga en marcha. El puente de estabilidad que detiene la caída libre. La primera solución realista no es inspiradora, es mecánica. Es un puente de estabilidad. Ayuda rápida y a corto plazo que mantiene a las personas alojadas durante el corredor de 90 días, para que el impacto no se convierta en una ruina de varios años. Donde esto ha funcionado, desde fuera parecía aburrido. Un hogar perdía ingresos. En lugar de esperar meses de papeleo, un respaldo rápido para el alquiler cubría parte del alquiler por un periodo limitado, a menudo de 3 a 6 meses, junto con apoyo para la búsqueda de empleo o la reinserción laboral. El objetivo no era subvencionar indefinidamente, era ganar tiempo. El segundo elemento fue la prevención de desalojos contundente. Esto implicó apoyo legal para inquilinos, que enfrentaban demandas y acuerdos con arrendadores que facilitaron la aceptación del puente en lugar de expulsar a un inquilino. En algunos lugares, las ciudades pagaron directamente a los arrendadores para acelerar la aprobación. En otros, los tribunales ofrecieron programas de desviación que derivaron los casos hacia planes de pago en lugar del desalojo inmediato, ya que una sola audiencia fallida puede convertirse en un registro que bloquea la vivienda durante años. El tercer elemento fue la continuidad de las prestaciones. Cuando las personas perdieron su trabajo, no perdieron la atención médica de inmediato. El apoyo a las primas o la cobertura temporal mantuvieron estables las recetas y el tratamiento. Esto es importante porque los problemas de salud no tratados dificultan la búsqueda de empleo, y la búsqueda de empleo sin estabilidad sanitaria se convierte en un colapso gradual. Las desventajas son reales. Un puente cuesta dinero al principio y genera debates políticos sobre la necesidad de recompensar a las personas. También requiere capacidad administrativa, personal, sistemas de datos y rapidez. Pero la alternativa es más costosa a largo plazo: albergues de emergencia, visitas hospitalarias, intervenciones de bienestar infantil y el daño económico que supone para las personas perder su trabajo por la pérdida de su vivienda. Esta es la condición clave que determina si este puente funciona o fracasa. Si el mercado inmobiliario local no tiene dónde absorber a la gente una vez que se estabiliza, el puente se convierte en una sala de espera sin salida. Por eso, copiar el puente sin cambiar las normas de vivienda suele generar decepción y rechazo. Así que la segunda palanca es la que los funcionarios evitan, porque traslada la lucha de los presupuestos a los barrios. La segunda palanca: construir más rápido y la lucha que ello conlleva. No se puede estabilizar el alquiler sin modificar la oferta, y la oferta no es solo cuestión de dinero. Se trata de permisos,
En muchas regiones, las normas facilitan retrasar la construcción de viviendas que construirlas. La zonificación restringe la densidad. Los requisitos de estacionamiento incrementan los costos. Los permisos tardan demasiado. Las apelaciones y revisiones pueden alargar los plazos hasta que los proyectos fracasan. Incluso las normas bien intencionadas se acumulan en un sistema donde no construir se convierte en la norma. El enfoque que ha dado resultados combina la legalización de la densidad moderada con la aceleración de las aprobaciones. Esto implica permitir la construcción de dúplex, tríplex, viviendas auxiliares y pequeños edificios de apartamentos en más barrios, en lugar de limitar grandes áreas a viviendas unifamiliares. Implica reducir los requisitos mínimos de estacionamiento donde existen servicios de transporte público o peatonales. Implica crear aprobaciones por derecho para proyectos que cumplen con estándares claros, de modo que la construcción no sea una batalla política de varios años cada vez que se propone un nuevo edificio. También implica utilizar estratégicamente terrenos y fondos públicos. La construcción modular y la reutilización adaptativa, convertir oficinas vacías en viviendas, permiten aumentar las unidades de vivienda más rápido que los proyectos desde cero en algunos mercados. Las casas prefabricadas pueden reducir los costos cuando la zonificación lo permite. Las viviendas de apoyo para los más vulnerables reducen los costos de emergencia. Las viviendas para trabajadores cerca de centros de empleo reducen los desplazamientos y evitan que los trabajadores esenciales se vean obligados a pagar por ellas. Las desventajas no son menores. Los propietarios temen el cambio. Algunos se preocupan por el estacionamiento, las escuelas y el valor de las propiedades. Los procesos de revisión ambiental pueden usarse tanto para proteger como para retrasar, y es difícil separar estos motivos. La construcción puede sobrecargar la infraestructura local si no se planifica, y a corto plazo la construcción puede ser disruptiva. Pero la alternativa es una escasez permanente que convierte cualquier inestabilidad económica en una crisis de vivienda. Si el país sigue considerando la vivienda como una inversión escasa primero y una necesidad después, el alquiler seguirá siendo un factor de presión que convierte los despidos en desplazamientos. Ahora podemos nombrar el paquete completo que reduce el pánico, no calmando a la gente, sino cambiando las matemáticas. El paquete que funcionó. ¿Y por qué los funcionarios siguen bloqueándolo? En los lugares donde se frenó el deslizamiento, los dirigentes hicieron tres cosas juntas, porque ninguna pieza por sí sola era suficiente. Primero, construyeron un puente de estabilidad rápida que mantuvo a las personas con vivienda durante la pérdida de empleo. Esto implicó apoyo rápido para el alquiler, pagos directos y prevención de desalojos. Todo ello diseñado priorizando la rapidez en lugar de la perfección del papeleo. En segundo lugar, protegieron la vía de recuperación. La continuidad de la atención médica y el apoyo a la reinserción laboral redujeron la probabilidad de que una crisis temporal se convirtiera en discapacidad a largo plazo, deuda y daño crediticio. El objetivo era mantener a las personas lo suficientemente funcionales, como para que pudieran volver al trabajo rápidamente, ya que la estabilidad de la vivienda y la estabilidad laboral se refuerzan mutuamente. En tercer lugar, aumentaron la oferta de vivienda modificando las normas. Legalizaron más unidades en más barrios, agilizaron los permisos y redujeron las barreras que existían principalmente para preservar la escasez. Sin este tercer elemento, el puente se convierte en un parche temporal sobre una escasez permanente. Entonces, ¿por qué se bloquea tan a menudo? Porque cada parte amenaza un interés poderoso. Algunos propietarios se resisten a las protecciones para los inquilinos y prefieren una rotación rápida con alquileres más altos. Algunos propietarios se resisten a la densidad porque altera la atmósfera de un barrio y desafía la idea de que el valor de las propiedades siempre debe subir. Algunos funcionarios locales temen más las reacciones negativas que el desplazamiento silencioso, porque las reacciones negativas son fuertes y el desplazamiento es disperso. También existe el temor al presupuesto. Pagar por un puente se siente como un gasto. Pagar por las consecuencias se siente como un servicio, incluso cuando cuesta más. Las visitas a urgencias, la vigilancia policial y los sistemas de albergues son carísimos, pero están repartidos entre agencias, lo que oculta el total. La prevención es más económica, pero requiere coordinación y la disposición a reconocer que la crisis es estructural. Y ahí está la dura verdad. La escasez tiene ganadores. Cuando la vivienda escasea, la propiedad existente se vuelve más valiosa. Ese valor crea poder político. El poder político protege la escasez. El círculo vicioso continúa hasta que algo se rompe con tanta fuerza que la negación deja de funcionar. Por eso la gente siente que ha llegado el día del juicio, no porque la economía se esté acabando, sino porque la barrera entre una vida normal y una arruinada se ha reducido a casi nada. Así que aquí está la pregunta que vale la pena considerar. Si este paquete es realista, ha funcionado y cuesta menos que las consecuencias, ¿qué significa que tantos lugares opten por posponerlo?
¿Qué tendría que suceder para que la prevención se vuelva políticamente más urgente que el castigo? El pánico no es misterioso. Es lo que ocurre cuando los despidos se consideran una estrategia y el alquiler, el destino. Ahora quiero saber tu opinión. Si tu ciudad pudiera financiar una prevención que cueste menos que las consecuencias, ¿qué exigirías primero? ¿Ayudas para el alquiler? ¿Construcción más rápida? ¿O continuidad de la atención médica? Déjalo en los comentarios. Y si quieres análisis más fundamentados que sigan el mecanismo y las soluciones, dale a me gusta y suscríbete para que esto siga visible.